Buenos días, estudiantes. En la clase de hoy vamos a continuar lo que habíamos empezado la semana anterior sobre una aproximación de la lengua y el lenguaje, pero en esta ocasión nos vamos a atener al enfoque estructural de la lengua, ¿sí? Desde la perspectiva de Ferdinand de Saussure, como les había comentado, planteados en el libro Curso de Lingüística General, que ya se los he compartido. Como habíamos visto desde los aportes introductorios de Graciela Alicedo, lengua y lenguaje no son lo mismo, ¿sí? Debido a que una es una capacidad innata, como se plantea en el texto, y la otra se adquiere por un contacto social, ¿sí? Ahora, ¿qué plantea Saussure al respecto de esto? Bueno, el curso de lingüística general se publica a principios del siglo XX, ¿sí? Y surge a partir de una necesidad del autor y de toda una corriente positivista que busca dar una explicación general y universal sobre determinar características científicas a las aproximaciones teóricas que se tienen sobre la lengua, ¿sí? Entonces la necesidad de Saussure parte desde este abordaje, desde este enfoque, de dotar de carácter científico a la lingüística. Por lo tanto, va a interesarse en determinar cuáles son los alcances de la disciplina, cuál es el objeto de estudio, cómo funciona ese objeto de estudio y de qué manera se caracterizan sus elementos, sus cualidades, ¿sí? Propone que la materia de la lingüística es todo aquello que incluye el lenguaje humano. Pero entonces, ¿qué es el lenguaje para Saussure? Y aquí surge una de sus definiciones más famosas. Propone que el lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al dominio individual y al dominio social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. Bien, vamos por partes, ¿sí? Por un lado plantea que es multiforme y heteróclito, es decir, que no posee una forma definida y que por lo tanto no tiene una norma que podamos establecer y que podamos concebir para el lenguaje, ¿sí? Entonces, también plantea que se puede manifestar de diversos modos, teniendo en cuenta 3 niveles: el físico, el fisiológico y el psíquico. Entonces vamos a ahondar un poco más sobre esto en breve para que quede un poco más claro, pero me interesa que comentemos que también propone que la poseen los sujetos como una facultad natural y por otra parte también cuando forma parte de una colectividad social, ¿sí? Y de nuevo plantea al final esta idea de que no se puede comprender completamente el lenguaje debido a su carácter heterogéneo e impreciso, y es decir, que no podemos definir una unidad para ese lenguaje. Entonces, en el intento de poder definir el objeto de estudio, esa indefinición y esa complejidad que es el lenguaje no permite establecerlo como objeto de la lingüística, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos delimitar y deslindar el objeto de estudio de la disciplina lingüística? Eso es lo que se pregunta Saussure y sobre eso es lo que él va
reflexionando y va comentando en la primera parte del curso, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, el autor parte de que la explicación, el autor parte desde el planteo o desde la explicación de un proceso de comunicación entre dos sujetos, ¿sí? Acá vemos que el sujeto A inicia la comunicación a partir de un proceso psíquico, debido a que las relaciones de un signo que yo quiero transmitir inician en la mente, ¿sí? Que sería el primer puntito en la cabeza, en la mente del sujeto A. Luego, la transmisión de esa idea se centra en los órganos de la fonación, es decir, cuando el sujeto A articula con la boca, con las cuerdas vocales, para poder otorgar una voz a esa idea que inició en la mente, ¿no? Entonces este es el proceso fisiológico del que nos habla el autor, porque se vincula con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, con lo biológico que nos caracteriza como seres humanos. Y por último existen los procesos físicos, dice Saussure, que son las manifestaciones tangibles o perceptibles en la realidad. En este caso, en el esquema, se puede observar en las ondas, ¿no? En esas líneas que van desde la boca del sujeto A al oído del sujeto B. Es decir, que serían las ondas sonoras que se generan cuando nosotros hablamos, ¿sí? Ese sería un proceso físico. Ahora bien, exactamente los mismos procesos, pero a la inversa, se van a desarrollar cuando el sujeto B perciba esas ondas sonoras, ese proceso físico, ¿sí? Cuando perciba el sonido de la voz del sujeto A. Entonces, las ondas sonoras serían un proceso físico. Cuando el sujeto B percibe el sonido con el oído, eso ya formaría parte de escuchar como un proceso fisiológico, y la decodificación de esas ondas sonoras ocurridas en la mente del sujeto B es parte del proceso psíquico, ¿no? Entonces ahí estaríamos ya conteniendo los tres momentos o estas tres características de las que nos habla Saussure sobre el lenguaje, ¿sí? Psíquico, fisiológico y físico. Entonces empezamos a ver, a partir de este proceso de comunicación que es bastante sencillo y que es bastante clarificador también, empezamos a comprender cuáles son las características que define Saussure cuando habla del lenguaje. Y en este intento de poder definir el objeto de estudio de la lingüística como disciplina, propone deslindar dos elementos que son distintos pero complementarios, ¿sí? Son la lengua y el habla. El lenguaje para Saussure es la lengua más el habla, ¿sí? Siguiendo la definición del lenguaje, la lengua corresponde a la parte social, ¿sí? De ese fragmento que leímos al principio. La lengua correspondería a la parte social, a la parte convencional y psíquica, porque es en la mente donde se hallan las relaciones entre las características de los signos lingüísticos. Y el habla correspondería a la parte individual, a la parte subjetiva, que corresponde con la lengua en uso, ¿sí? Con la voluntad individual de comunicarse. Bien, esto Saussure esto es muy importante
porque Saussure plantea que la disciplina o una disciplina lingüística tiene como objeto de estudio a la lengua y por lo tanto deja de lado al habla, es decir, la descarta. ¿Sí? Esto es bien importante en el curso de Lingüística General y en la propuesta de Saussure. ¿Sí? Dice, cuando separamos lengua de habla, separamos lo que es social de lo que es individual, lo que es esencial de lo que es accesorio y casi accidental, dice Saussure. Para el autor, entonces, el habla tiene que ver con el uso individual y por lo tanto es múltiple, es incierto y es muy difícil de definir y de estudiar, porque plantea incluso en un momento que existen, si nosotros nos enfocáramos en el habla, tendríamos que enfocarnos en cada una de las formas en las que se manifiesta la lengua con los hablantes de un idioma. ¿Sí? La lengua sería la misma para todos los hablantes, pero el habla sería distinto porque se manifiesta de distinta manera en cada uno de los sujetos que conforman una comunidad de una lengua. ¿Sí? Entonces por eso él plantea que el habla es muy difícil de definir, muy difícil de estudiar, entonces la descarta y se enfoca en la lengua. ¿Sí? Esto es bien importante. Es decir, que considerando el esquema que habíamos visto antes, el de los dos sujetos en el proceso de comunicación, la propuesta de Saussure se centra en el estudio de la lengua, entonces se centraría en el punto que está en la mente de los sujetos, en ese proceso de comunicación, porque el sistema de la lengua, en tanto estructura de reglas, de signos y de significados, se halla en la sección psíquica interna virtual de los individuos y de la comunidad hablante. Entonces, como habíamos dicho, la lengua es un sistema de signos que se caracteriza por ser una totalidad adquirida y convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que todos poseemos esa facultad natural, que es el lenguaje, pero que para poder manifestar esa capacidad, esa facultad, nosotros necesitamos tener una estructura de reglas para poder establecer una comunicación. ¿Sí? Se establece de manera social una serie de acuerdos lingüísticos que sistematizan los signos de una lengua. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos convención. En nuestro caso, nosotros que nacemos en Argentina, entonces adquirimos la lengua castellana, que es un sistema de signos, que es una totalidad que ya está establecida por convención. ¿Sí? Para ser más claro con esta idea de convención, lo que plantea Saussure es que para los hablantes de una lengua tiene que haber un acuerdo convencional para definir un signo. ¿Sí? Para que nosotros asociemos la idea de árbol, ¿sí? Tenemos que estar de acuerdo que se relaciona con una secuencia A, R, B, O, L. ¿Sí? Árbol. Entonces, esa asociación es una convención, es un acuerdo de la lengua. La idea que tenemos de árbol se expresa mediante la secuenciación de estas palabras. Saussure plantea también que a partir de estas características las personas somos sujetos pasivos en la adquisición de la lengua, ¿sí? Debido a que la adoptamos pero nunca la modificamos. Bien, esto
un poco lo conversamos en la clase anterior, si mal no recuerdo, porque en realidad cuando nosotros nacemos nos adaptamos a la lengua que se maneja en nuestro marco social, ¿sí? Lo que sucede es que si nos ponemos a pensar es muy simple. Si no adoptamos la lengua de nuestro entorno, entonces no podemos formar parte de la sociedad en la que nos encontramos. Y sí, es una relación bastante lógica, es decir, porque si la adquisición de la lengua es una necesidad del ser humano para poder formar parte del ámbito social, entonces si yo no adquiero la lengua no formo parte de esa sociedad, ¿sí? Entonces de manera individual y voluntaria no podemos hacer modificaciones a la lengua, sino que la vamos adquiriendo de manera pasiva. Un poco sobre esto también vamos a hablar en la clase que viene cuando abordemos cuál es la naturaleza de la lengua en su carácter de mutable e inmutable, ¿sí? Bien, bueno, por último falta mencionar esta idea de la lengua como totalidad, ¿sí? A esto se refiere Saussure cuando habla cuando propone que la lengua es homogénea, ¿sí? Y esto se contrapone tajantemente con la idea del lenguaje, con la concepción del lenguaje que tiene el autor, ¿no? De que es heteróclito y de que es multiforme, ¿sí? La lengua es homogénea porque los signos de los que está compuesta se relacionan y se autorregulan en su cualidad de estructura normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los vínculos que se establecen entre los signos de un sistema, de una lengua, tienen una lógica y una relación basada en la convención y en la arbitrariedad. Y esto lo hemos visto recién, ¿no? Nuestra lengua establece que para la idea de árbol, nosotros determinamos la secuencia A, R, B o L para poder vincularla, ¿no? O a la idea, o al concepto, o al significado de mesa, nosotros la acordamos en llamarla M-E-S-O, ¿sí? Entonces, eso está establecido, está definido en la lengua y no podemos dar en llamar a la mesa repasador, ¿sí? No podemos dar en llamar a una vaca televisor o a una caja libro, ¿sí? Entonces, porque se trata de reglas que están definidas y en el que un significado se relaciona con una imagen acústica, ¿sí? Con una serie de ideas que determinan el sistema como una totalidad definida, arbitraria y convencional. Bien, sé que por ahí puede llegar a ser mucho esto, pero por eso he pensado que probablemente dejemos para otro video las características del signo lingüístico, ¿sí? Pero me parece que se hace necesario que empecemos a hablar sobre algunas de estas características, por lo menos terminar comentando sobre ellas, para poder determinar mejor cuál es la naturaleza de las relaciones de una lengua, ¿sí? Saussure habla sobre el concepto y la imagen acústica, ¿sí? Que más adelante él denomina como significado y significante.
Para empezar a hablar sobre estas dos ideas, siempre me parece esclarecedor poder preguntarnos cómo pensamos, ¿sí? Cómo se desarrolla o cómo se da el pensamiento en todas y todos nosotros. ¿Cómo les parece que se da este pensamiento? Bien, en realidad nosotros pensamos en palabras, ¿sí? Cuando nos proponemos a decir algo, cuando pensamos en tomar algunas decisiones, cuando repetimos alguna frase en nuestra mente, cuando recitamos un poema sin mover los labios, dice Saussure, es como si estuviéramos hablándonos a nosotros mismos, ¿sí? Esas palabras que nosotros vamos construyendo y que vamos escuchando en nuestra mente es lo que Saussure denomina imagen acústica, ¿sí? Es la representación natural de una palabra en tanto hecho virtual y psíquico de la lengua. La imagen acústica, por eso marqué las comillas, que la imagen acústica no es el sonido de la palabra, ¿sí? Porque eso sería algo físico. Lo que plantea Saussure es que la imagen acústica es algo psíquico, ¿sí? Porque es cómo nosotros nos representamos la palabra en nuestra mente, ¿sí? Ahora bien, esa imagen acústica siempre se relaciona con un concepto, ¿sí? Con una idea que conforma la esencia del objeto que queremos significar, ¿sí? Bien, pensemos en el ejemplo que nos da el autor. Propone la palabra árbol. La imagen acústica estará constituida por la palabra árbol, ¿sí? Por la secuencia de letras que conforman la palabra y por la linealidad que existe entre cada una de esas letras que conforman su significante y por otra parte, el concepto se relaciona con la idea que tenemos de árbol, ¿sí? Su significado, las representaciones que tenemos sobre un árbol cualquiera. Es decir, no sé, ser vivo con un tronco, con ramas, con hojas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es como Saussure concibe la idea de un signo, ¿sí? De un signo lingüístico, cuando nosotros podemos establecer una relación entre un significado y un significante, un concepto y una imagen acústica. Bueno, en la clase siguiente vamos a abordar las diferentes relaciones y las cualidades que pueden establecerse entre el significado y el significante y de qué manera esto repercute en la lengua, ¿sí?